Y aparece en nuestra mesa Brian Majlin para hablar de la situación argentina. Uno puede decir o podría decir política en un sentido amplio, pero esto tiene ramificaciones porque aparece el componente judicial, aparece la política económica, el vínculo comercial con Estados Unidos, y todo eso estará presente en esta columna que nos permitirá darle continuidad al seguimiento de la realidad argentina que Brian viene haciendo desde que comenzó este ciclo, que tuvo hace no mucho tiempo como un hito, digamos, la realización de las elecciones parlamentarias, digamos, de medio término para simplificar, pero la vida argentina sigue y me pregunto cómo sigue. Bueno, de eso hablará Brian, que ya está en la mesa. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. La vida argentina sigue y sigue en años, ¿viste? Se mide en años veloces. Es como un año en Argentina no es un año igual en el resto del mundo. No, totalmente. Pasan muchas cosas. Es verdad que si nosotros veníamos siguiendo la política argentina en torno también a ciertas fechas, sobre todo las fechas electorales de este año, hasta el 7 de septiembre, cuando no se esperaba que el peronismo triunfara en la provincia de Buenos Aires como lo triunfó en su momento, parecía más una cuestión de ver cómo iba a desarrollar el frente político Javier Milei, y tenía como las cosas más o menos manejadas. Después, en ese mes y medio largo entre el 7 de septiembre, donde pierde por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, y el 26 de octubre, donde finalmente gana por bastante margen a nivel nacional y también en la provincia de Buenos Aires, hubo dos grandes elementos, me parece que son distintivos, que era el frente político muy desordenado por el envalentonamiento de la oposición, sobre todo en diputados y en senadores, donde le empezaron a vetar leyes, a tirar abajo decretos, a impulsar iniciativas que podían de alguna manera trabar sus iniciativas y sus búsquedas, no porque no las tuviera, sino que las tenía, pero empezaba a verlas restringidas. Y obviamente en todo ese proceso de inestabilidad política, lo que le sigue en Argentina tradicionalmente es la inestabilidad económica. Cuando el mercado, los grandes empresarios observan que hay cierta inestabilidad o falta de control en materia política, empiezan a quizás sopesar si sus dólares o su economía tiende a ir a otro lado, y entonces genera inestabilidad en el mercado de cambio y de divisas, lo cual en general repercute rápidamente en el humor social. Esto fue hasta el 26 de octubre. Después del 26 de octubre es como si la tormenta se hubiera disipado. Javier Milei y la Libertad Avanza ganaron en prácticamente todos los distritos, no en todos, pero prácticamente en todos los distritos. Cosecharon el tan ansiado tercio en la Cámara de Diputados para poder sostener sus vetos o sostener sus propuestas de ley cuando fuera necesario. No solo eso, sino que el frente político aparece tan despejado que de repente todo lo que era esa especie de valentía de la oposición para trabar y hacer cosas empezó a verse mermado, al punto que si después de las elecciones nos encontramos acá y dijimos, bueno, el cálculo es que ahora va a tener tantos diputados la Libertad Avanza versus los que tenía Unión por la Patria, bueno, ahora eso empieza a cambiar cada vez más, porque esta semana mismo hubo pasaje de algunos diputados, algunos radicales, otros peronistas del interior y de algunas provincias, Catamarca, Tucumán y demás, que empiezan a acercarse muy fuertemente al sector de la Libertad Avanza, con lo cual hace pensar que este frente político despejado a la vez le hace permitir a Javier Milei impulsar una serie de medidas que en principio son intenciones. ¿Qué quiero decir con intenciones? Se conoció hace exactamente una semana, el 13 de noviembre, una intención, un acuerdo, una carta de intención entre Argentina y Estados Unidos para un acuerdo bilateral, comercial y de eliminación de aranceles. Ahora vamos a hablar un poco en detalle sobre eso. Y por otro lado, se sabe que la agenda de Javier Milei, lo dijimos después de las elecciones del 26 de octubre, va a ir en sentido de la reforma laboral por un lado y tributaria por el otro. La previsional aparentemente queda un poco desdibujada y un poco dejada de lado, pero impulsaría muy fuertemente la laboral y la tributaria. Y estas dos reformas, si no estuviera este frente político despejado y este armado de cantidad de voluntades que está cosechando dentro de las cámaras legislativas, sería un poco más dificultoso. Así que, si te parece, empecemos pensando un poco qué pasa con esta idea de acuerdo entre Estados Unidos y Argentina, y después nos metemos con lo otro, que aparece otra parte que es el frente judicial, que ahí no está tan despejado. Sí, porque claramente lo que mencionaste recién, el acercamiento en términos comerciales con Estados Unidos, la posibilidad de que prospere un acuerdo que, según tengo entendido, todavía tiene detalles pendientes de resolución, por lo menos en términos de redacción, fue la gran noticia, diría, de los últimos días. Viene a reforzar el posicionamiento hasta en el mapa geopolítico de la Argentina en este momento, su condición de socia del Estados Unidos liderado por Donald Trump, y me pregunto cómo repercutió hacia adentro.
Bueno, hay muchos analistas que empiezan a pensar si en realidad esto es un acuerdo entre Argentina y Estados Unidos en una línea de continuidad histórica con lo que fue el acuerdo y las relaciones, lo que en su momento el entonces canciller argentino en los años 90, en la época de Carlos Saúl Menem, decía las relaciones carnales, lo que él bautizó como relaciones carnales, y algunos dicen esto es más incluso que esas relaciones carnales del entonces. Sí, bueno, habrá que ver a qué se refiere, era Guido Itela, el canciller en ese momento. Encontrar las metáforas, ¿no? Sí, bueno, pero esa es muy elocuente, es clarísima. Y tiene que ver con la idea de que si uno se pone a pensar en términos de relaciones de poder y de vínculo, obviamente Estados Unidos está en una posición ventajosa respecto a Argentina, pero no solamente a nivel general, sino también a nivel coyuntural específico. Recordemos que previo a las elecciones, en el marco de esa inestabilidad política y económica que atravesaba el gobierno de Javier Milei, fue precisamente el rescate y el anuncio de rescate, no solo el rescate, porque hay que ver después cuánta plata efectivamente entró en Argentina. Se habla de $2.000 millones que el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ya dijo, nos dio ganancias, porque eso fue utilizado después para inversión en bonos argentinos que ya fueron recomprados, y entonces ante la baja del dólar que supuso este apoyo de Estados Unidos, le significó a Estados Unidos una ventaja en términos de intereses y de ganancia en el cambio. Con lo cual, sacando esa parte, pero ya en ese momento se demostró que el apoyo de Estados Unidos era crucial para sostener el programa económico y político de Javier Milei, y ahora aparece de repente este acuerdo, este marco de intención, que obviamente no es que apareció el jueves 13 de noviembre, sino que se venía discutiendo efectivamente y se venía charlando previamente. Se presenta de un modo llamativo, por eso lo de las relaciones ventajosas entre uno y otro, se presenta a partir de la embajada de los Estados Unidos en Argentina y una publicación incluso del gobierno de los Estados Unidos, donde se habla de un acuerdo entre Trump y Milei, y esto tampoco es, si bien uno podría decir es una cuestión semántica, es un acuerdo entre países, sí, pero no es un acuerdo entre países solamente, sino entre presidentes específicamente. Y vos decías cómo repercute a nivel interno. Bueno, a nivel interno todavía están esperando que esto se traduzca en un papel, en un programa, en un acuerdo concreto a firmar. Todavía no está firmado. Este acuerdo es un marco de intención para llevar adelante un acuerdo de baja, de eliminación de aranceles y de preferencias comerciales específicamente en diferentes sectores, pero hacia adentro hay como dos grandes jugadores que están pidiéndole al gobierno precisiones. Por un lado, por supuesto, la oposición, donde dice, bueno, nosotros para poder entender qué va a pasar con la Argentina, necesitamos entender cuál es efectivamente ese acuerdo en términos concretos, qué dice la letra chica del acuerdo, la letra chica y la grande, si querés, del acuerdo, porque no se conoce nada. Y por otro lado, los grandes jugadores de la economía argentina, que son los sectores empresariales, tanto los que dependen más de la exportación, es decir, el sector agroexportador del agro, la soja, la carne y demás en Argentina, que podría verse o no beneficiado según lo que este acuerdo diga, y también el sector industrial, que podría verse muy perjudicado a priori por lo que este acuerdo o este marco de intención decía, que es vamos a eliminar aranceles y vamos a permitir que ciertos productos que hasta ahora no venían o estaban grabados en términos de industriales, manufactura, productos químicos, tecnologías de la información y otros elementos, ingresen en forma preferencial de los Estados Unidos. O sea, desde Estados Unidos hacia Argentina. Sí, hay otros que dicen que en ese marco de intención hay unos 20 puntos, si querés, que aparecen en esta carta que se presentó. Son unos 20 puntos bastante vagos, pero que mencionan algunos sectores donde, si vos te pones a analizar, 18 puntos de esos 20 dicen Argentina se compromete a. Es decir, ahí también se muestra la relación ventajosa de los Estados Unidos por sobre la Argentina, porque Argentina se compromete a eliminar barreras arancelarias, se compromete a eliminar cuestiones de patentes que favorecen a veces a industria farmacéutica argentina en detrimento de patentes que vienen de los Estados Unidos. Argentina se compromete a reducir aranceles en términos de incluso productos como la soja y la carne y agrícolas provenientes de los Estados Unidos. Ahí uno dice, ¿para qué Argentina compraría carne y soja de Estados Unidos si le sobra con la propia? Pero bueno, ya el hecho de que esté enunciado como es de esa manera y no como Estados Unidos va a comprar, llama la atención. ¿Y qué ganaría a cambio? ¿A qué se comprometerían en ese punteo Estados Unidos? Bueno, en principio se compromete a la eliminación de aranceles. Hoy está en un arancel recíproco del 10% en el marco de la política agresiva de Donald Trump con todo el mundo de imposición de aranceles. Argentina tuvo en su momento y fue celebrado a nivel oficial, la política arancelaria más baja, si se quiere, que era el mínimo, era el 10% que le pasó a muchos países, por ejemplo Uruguay, que pero no por tiene supuesto, esta no solo Argentina, lo que digo es, lo celebraron como si fuera logro de esta gestión y de esta amabilidad mutua. De hecho, muchos ponen en tela de juicio este vínculo porque dicen, mirá, va a depender mucho también del acuerdo que logre Brasil, que también está discutiendo un acuerdo comercial y arancelario con Estados Unidos, con otro tipo de política muchísimo más
podríamos decir agresiva o defensiva, pero desde otro punto de vista del gobierno de Lula da Silva con respecto al de Javier Milei, y en ese sentido veremos qué sale de ese acuerdo. Pero, ahora, por un lado, Argentina ganaría, digámoslo así, eso. Sí, eso, y lo único que se mencionó en discursos, ayer por ejemplo Javier Milei dio un discurso frente a un grupo empresario del Grupo América y demás, del Consorcio América, donde él trabajó muchos años, y él decía, bueno, es el momento donde ajustense los cinturones porque se viene, ahora sí se viene, vamos a hacer todas las reformas que queremos hacer. Decía, el frente político tiene mucho que ver con este avance de Javier Milei en ese sentido, y en términos comerciales con los Estados Unidos dice, y vamos a crecer a partir de este acuerdo con los Estados Unidos, vamos a cuatriplicar nuestra venta de carne, de vacas, hacia los Estados Unidos, de carne específicamente, de 20.000 a 80.000 toneladas hacia los Estados Unidos. Yo quiero señalar dos cosas respecto de esto, más allá de que no se sabe si efectivamente va a pasar o no va a pasar. Puede pasar o puede no pasar, eso, digamos, eso se verá en el futuro. Lo mismo que los 20.000 millones de dólares que iban a venir o no iban a venir de los Estados Unidos. Esto tiene efectos en los mercados, obviamente, y en el humor de los mercados y a nivel financiero, pero no tanto en términos comerciales. Argentina, en este marco, en este acuerdo, en esta intención, si se firmara, tiene 2 o 3 grandes elementos que van a entrar en disputa. Uno tiene que ver con, efectivamente, lo que pasa con el Mercosur, porque sabemos que si efectivamente se aplican preferencias comerciales sobre Estados Unidos, hay que ver que no choquen o no entren en colisión con los acuerdos que rigen dentro del bloque común con Uruguay, Chile y Brasil. Por otro lado, tiene que ver qué pasará después con las grandes cámaras empresariales que se sientan beneficiadas o perjudicadas por esta situación. Habrá que ver si finalmente se lleva adelante. Y por último, como muchos de los elementos que este acuerdo pondría en tela de juicio, que es discutir cuestiones de patentes, de cuestiones legales que tienen que destrabarse en forma más concreta con leyes que ya existen, entraría en juego el Congreso también. Por eso, otra vez, lo del frente político y la idea de que está cosechando voluntades en el Congreso tiene que ver con poder hacer pasar no solo las reformas que veníamos hablando, sino también este acuerdo. ¿El acuerdo debería ser refrendado en su totalidad en el Congreso o algunas de sus partes en función de lo que alteraran de la normativa debería pasar por ahí? Ahí entra otra vez la discusión de que algunos opositores o algunos juristas incluso plantean que depende de lo que el acuerdo establezca, que no se conoce, deberá pasar una cosa u otra. Lo más probable, lo que me atrevo a decir es que, por cómo viene siendo el gobierno de Javier Milei, la mayoría de las cuestiones no pasen por el Congreso, pero quizás si hay algún tipo de modificación legal en términos de patentes o demás, tenga que pasar por el Congreso, y ahí veremos esta juntada de fuerza y voluntades. Yo sé que lo que te voy a pedir es difícil, porque nos quedan menos de 5 minutos. Ya está pronto Martín Duarte para llegar a esta mesa y hablar de cómo empieza a desperezarse el futuro carnaval montevideano, el de enero, febrero y casi marzo, porque es largo, de Montevideo, que se va a desarrollar el año que viene, dentro de bien poquito. Ya en un par de meses, parece mentira, empieza todo eso. Entonces yo te quiero pedir en 2 minutos una síntesis de cómo, en paralelo con todo esto, el frente judicial o de causas vinculadas a actores y actrices, políticos y políticas de la Argentina, se está moviendo por estas horas, porque hay para todos los gustos, y con, digamos, involucramientos de personas vinculadas al oficialismo y a la oposición. Sí, bueno, arranco breve con la que no tiene todavía frente judicial abierto, o que tiene un frente judicial frenado, que es el caso Libra. Sabemos que el tema de las criptomonedas y cómo Javier Milei tuiteó en su momento el 14 de febrero sugiriendo la compra de una criptomoneda, etcétera, significó finalmente una especie de estafa o fraude que, en detrimento de muchas personas y en beneficio de algunas pocas, que ganaron casi 100 millones de dólares en muy poquito tiempo. Esa causa avanza en los Estados Unidos por un lado, esa parte todavía está frenada, pero está avanzando en los Estados Unidos y veremos qué pasa con eso. En el caso de la justicia argentina, avanza muy lento o no avanza, pero hubo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, presidida o manejada por 2 diputados de la coalición cívica, algunos de Encuentro Federal y algunos de Unión por la Patria, que llegaron a presentar un informe finalmente ayer donde hablan de una colaboración imprescindible del presidente Javier Milei para la realización de esta estafa. Denuncian a la justicia por sus maniobras dilatorias del avance del proceso, denuncian por supuesto también a funcionarios públicos por no haber acudido a esta comisión a presentar sus informes y a brindar información, y entonces piden al Congreso que establezca ciertas medidas o que evalúe si el gobierno cayó en un mal desempeño, es decir, si Javier Milei incurrió en un mal desempeño. Marco esto porque la comisión, en principio, en otro momento político, si querés hace un mes atrás, se planteaba la idea de que podía pedir el juicio político de Javier Milei dentro del Congreso. No es el caso. Hoy en día no, piden que el Congreso defina si fue un mal desempeño. Es cierto que el mal desempeño de un presidente es una de las causales justificantes de la elaboración de un pedido de juicio político. Yo no veo que la situación política argentina vaya para ese lado, pero sí es cierto que la comisión investigadora determinó
determinó la participación de Javier Milei y de Karina Milei, sobre todo también en este entramado, porque fue la que organizó las reuniones previas con todo este grupo de empresarios y de criptoempresarios para la llevación de... Ya que la mencionaste a Karina. Sí, dale. ¿Qué pasa con la derivación? Estoy corriendo más que nunca. Sí, vas a bajar kilos. Dale, pero dale. bueno, ¿qué pasa con...? Digo esto porque después los oyentes dicen, no, ¿por qué corre tanto ese argentino? ¿Por qué habla tan rápido? Caso, me hago absolutamente responsable. Ticho, gracias. Igual hay mecanismos que permiten ralentizar la reproducción. Sí, eso, bájenlo ustedes. De los contenidos audiovisuales. Claro. En menos 2. Ahí está, entonces se puede buscar ese ajuste. Pero ya que mencionaste a la secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente, ¿en qué está la causa vinculada al desvío de fondos que inicialmente debían ir a la Agencia Nacional de la Discapacidad, que fue todo un escándalo hace capaz que 2 meses? Bueno, esa causa avanzó en realidad no es que avanzó tan fuerte, viene avanzando. Ayer declaró Diego Españolo, el primer imputado de alguna manera por esta causa, porque fue el que se filtró los audios donde él decía que el 3% iba para Karina. En esos audios él parecía ser era el director obviamente de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero él parecía ser simplemente una persona que decía, acá hay mucha corrupción, de repente yo veo que hacen esto, hacen lo otro, y como si él no tuviera o no fuera parte de eso. Bueno, la justicia quitó el secreto de sumario, por eso se conoció la foja de la investigación del fiscal Franco Picardi, más de 200 hojas, donde se muestran chats cruzados, ingresos a viviendas y demás entre todos los funcionarios involucrados, e incluso apareció un cuaderno. Miguel Ángel Calvete es un hombre en la política y en el empresariado y en la prensa argentina muy conocido, porque hace 15 años representaba a la Cámara de Supermercadistas Chinos. Me acuerdo que yo lo entrevisté en su momento como representante de los empresarios chinos, y hoy en día tiene, además de estar condenado y preso por una cuestión de proxenetismo, tiene otras causas, fue concejal por Cambiemos de la Matanza y otros entramado donde termina siendo un funcionario paralelo, donde no tiene cargo en Landis, pero sí ejercía como el que lobeaba o intermediaba entre los farmacéuticos, las empresas farmacéuticas y la Agencia Nacional de Discapacidad para que se direccionaran los contratos y las licitaciones, la compra de medicamentos con sobreprecios muy elevados. Se habla de casi 48.000 millones de pesos argentinos en un solo año para poder distribuir que fuera a determinadas empresas farmacéuticas, tomar la plata de la Andis y distribuirla después en determinadas economías. La causa ha demostrado un montón de vínculo entre estos sectores. Diego Españolo, Miguel Ángel Calvete, aparecen escritos en ese cuaderno de Miguel Ángel Calvete donde menciona a KM, algunos presumen que sería Karina Milei, LM, que podrían ser Lule Menem. Entonces empieza a aparecer un montón de entramados ahí. Habrá que ver cómo sigue la justicia. Hoy siguen declarando algunos de los imputados y algunos de los señalados como responsables, pero en principio el avance de esa causa, a diferencia de la del caso Libra en Argentina, sí está siendo muy fuerte, impulsada por Sebastián Casanelo y Franco Picardi, juez y fiscal respectivamente. Un minuto final. Hay también... ya no sé ni qué estaba diciendo. No, pero quedó muy claro y es sustancial el avance en esa causa, a diferencia de lo que hablamos del caso Libra. Ahora, hay avances, por decirlo de alguna manera, de causas en la justicia que salpican a la oposición, por ejemplo, a la ex presidenta Cristina Fernández. ¿Cómo podemos sintetizar la situación de Cristina y el avance de esas causas de los últimos días? Bueno, Cristina condenada en prisión preventiva y demás. Lo que hubo en los últimos días, hubo dos cuestiones. Sigue avanzando la causa Cuadernos, otro cuaderno, no el de Calvete, no los mismos en de este caso el de Oscar Centeno, el ex chofer, etcétera y demás, que en su momento se encontraron un montón de cuadernos donde mostraba los esquemas de corrupción a través del Ministerio de Planificación y de Obras y demás, Vialidad Nacional y todo lo que ya sabemos. Esa causa avanza muy lentamente porque se estipula que pueden ser muchos años de juicio para llevar adelante. Ahora, ayer hubo una resolución de la justicia donde en los próximos meses van a trabajar a 3 audiencias por semana y van a seguir trabajando durante el verano. En su momento era una sola y no trabajarían en el verano. Avanzará más rápidamente. La situación procesal de Cristina no cambió hasta ahora, sigue siendo la misma. Está detenida con prisión domiciliaria por la otra causa, que es la de vialidad. De hecho, su abogado dice, ya fue juzgada por este hecho, entonces no pueden volver a juzgarla en este nuevo juicio por el mismo hecho por el cual ya se la condenó. Y apareció una decisión del juez que la mantiene en prisión domiciliaria de una especie de amenaza vedada donde le dijo, te voy a revocar la prisión domiciliaria si seguís haciendo reuniones públicas. Ella contestó, miren, esta audiencia fue porque ella se reunió con 9 economistas en su casa y lo mostró en redes sociales, y dijo, pero yo ya avisé y pedí al tribunal permiso para esto. Y el tribunal le contestó, sí, es verdad, pero pensamos que iban a ir individualmente y no en grupo a reunirse. Con lo cual ahí hay una especie de chicanas y de intercambios que con la justicia que no tienen mucho sentido, y me parece que es como una especie de todo el tiempo marcarle la cancha a Cristina Fernández Kirchner para que no pueda llevar adelante las actividades políticas y directivas que siempre viene llevando adelante, pero veremos cómo continúa eso. Para nuevas reuniones, el Zoom puede ser una
posibilidad. Sí, igual no le previeron reunirse, va a seguir reuniéndose, tiene que pedir permiso y se sacará menos fotos, supongo. Claro, hay toda una cuestión del Estado público y cómo en función de eso tiene que ver con eso también. Hay reacciones, claramente. Muchas gracias, Brian, por este apretado repaso de la siempre intensa actualidad argentina.